cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en cualquier lugar del mundo. Hoy es una entrevista diferente a todas. Seguramente va a generar muchas interrogantes, va a ayudar a quitar los dolores o va a generar, como se dice en el argot, urticaria en la mente de muchas personas. Invitamos a compartir este conversatorio del día de hoy al coronel efectivo del Ejército de Colombia, Carlos Javier Soler Parra, experto en negociación de paz, secretario de la Alcaldía de Cali, abogado especialista en bolivariana y en Bogotá también de otra área. Es un hombre que se ha formado para la paz, pero que también tiene historias duras de lo que es la guerra y lo que fue la guerra en Antioquia y en Colombia contra las fuerzas insurgentes. Bienvenido, coronel. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial a usted, a toda su gran audiencia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de estar acá acompañándolos para disertar un poco sobre todos los temas que hemos planteado, sobre el tema de cómo fue el conflicto aquí un poco en Antioquia contra las FARC, el ELN en su momento, 1994 en adelante, cómo se vivió, cómo lo viví, y también después de haber sido herido en acción, porque me dio por estudiar el tema de construcción de paz y los escenarios en los que hemos trabajado, porque son las coyunturas que están planteando el día de hoy. Agregó que además fue asesor de la mesa en la negociación del ELN en Cuba y estuvo también en Ecuador. De manera que es un hombre que tiene historia y experiencia. Coronel, su historia en el ejército. Bueno, yo soy un oficial del ejército de 30 años, retirado hace 2 años y medio de la fuerza pública, en el grado de coronel de 4º año. Inicié en la escuela militar en 1991 como un cadete en la escuela militar. Después de ser seleccionado, soy de Cúcuta Norte de Santander, y siempre tuve esa vocación de militar. Me gusta como el orden, me gusta la milicia, y tuve la oportunidad, gracias a mis padres, de entrar a la escuela militar. Estuve mi primera unidad después de 3 años en la escuela militar y de pasar por la escuela de formación en la escuela de lanceros, la 4ª Brigada en Medellín, el batallón de policía militar en Buenos Aires. De allí, después de 1 año, estuve como comandante de una unidad especial a órdenes del comandante de la 4ª Brigada en 1996, el señor general Jorge Mora, que era el comandante de la 4ª Brigada, y ahí batallones de contraguerrillas en Urabá, ya aquí en Antioquia fui herido, y he estado mi carrera muy bien entre Antioquia y Valle del Cauca, también en la Macarena. Mi último cargo fue comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido en la Macarena Meta, y antes como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles en el Bajo Cauca antioqueño. Ok. Toda esa historia militar la veo muy enfocada siempre a ser un hombre de ejército combativo, del que lidera a sus hombres, el verdadero líder del ejército, no aquel sentado por allá en las mesas de escritorio, sino el hombre que lidera a su grupo. El ejército tiene muchos roles, como un ejército es una máquina que tiene muchas piezas. La parte administrativa, la parte logística es muy valiosa para si no llega la comida, si no llega la gasolina, si no llega los insumos, si no está el helicóptero, si no está el camuflado, pues hay falta de moral, si no llega la comida. Pero claro, yo soy un oficial de infantería, formado en infantería, y la infantería, como reina de las armas, pues es quien siempre va al frente de las operaciones. En Colombia, en un combate irregular, en una guerra irregular, es importante decir que todas las armas han aportado, todos han colocado su sacrificio, todos han colocado su sangre, pero sobre todo un trabajo de 24 horas al día que lo aleja a uno mucho y lo vuelve un extraño con sus hijos, con su familia, y esto es un parte del sacrificio de la fuerza pública al servicio de la paz estable y duradera de Colombia. Nadie quiso estar en conflicto, nadie quiso generar una guerra, nadie quiso generar muertos, pero al final del día la guerra es el tema de lo incierto, y dentro de lo incierto, pues para eso se forma un oficial del ejército, y para eso le colocan hombres desde la primera unidad, que es lo que manda un subteniente, que son 30 hombres, 3 suboficiales, hasta comandante de una fuerza de despliegue rápido que tiene 7.800 hombres y una jurisdicción muy grande, una responsabilidad muy grande. Una explicación perfecta, pero sigo diciendo que usted es un hombre, los que van activos al combate, es un hombre que lidera su grupo de una manera activa. Y de eso hemos tenido
historias de muchos generales importantes en Colombia, que han sido hombres que las fuerzas lo quieren, los soldados los reconocen como sus líderes. Eso es bueno, coronel. Eso es bueno, no puede negar, mirándome usted a los ojos aquí, no puede negar la labor importante que usted hizo para mantener la moral de sus hombres. Le tocaron aquí en Medellín y en el Valle del Cauca muchas situaciones difíciles, violentas. En una de ellas fue herida. ¿Cómo fue esa historia? Oh, eso fue una toma desafortunadamente esos son distintivos que se llevan, pero que a veces de los que no se habla mucho, sí, en la toma en la toma Guatapé. Realmente la toma fue en el Peñol. Estaba yo bajo el mando y con una unidad disponible. Cuando se hace la toma de El Peñol, estaba la policía ahí cercada, ya quedaban muy pocos hombres y se toma una decisión por parte del comandante de la brigada de entrar por tierra con los vehículos. Entramos a partir de las 11 de la noche, entramos en un combate a la 1 de la mañana. Esa noche no pasó nada aparte del combate fuerte y logramos que no se tomara la estación de policía. Ese Ejército de Liberación Nacional se encontraba atacando el municipio del Peñol. Y al día siguiente, en acciones subsiguientes, subimos una información de que se habían movido hacia Guatapé, nos movimos en una unidad, retornando, después de unas escaramuzas, encontramos un campo minado y nos volaron 2 carros y recibimos fuerte fuego de ametralladoras de la parte de los cerros, y ahí se presentó la herida de varios de mis hombres y los carros que nos han dinamitado, y ahí quedé pues un poco herido en el brazo y un poco de esquilas, pero afortunadamente sin ninguna consecuencia, aparte del trauma psicológico y aparte de enfrentar la muerte que lamentar. Los soldados heridos fueron evacuados y se les pudo prestar sus servicios, y realmente esto es un tema que uno va pasando y que lleva heridas no solo en el cuerpo sino en la mente por las situaciones tensas a las que uno con escasos 24 años se enfrenta a esta situación. Duro, ese momento de la pérdida de un hombre debe ser dolorosísimo, ¿no? Eso es que... La primera vez que sufrió un hombre muerto en combate fue en un lugar entre Béjico y Heliconia, en 1996, en un combate con el Frente 47 de las FARC. Ahí esa madrugada, un golpe que tuvo desenlaces negativos para ambas partes. Un soldado muerto y del otro lado 3 miembros también muertos de las FARC. Eso es bastante doloroso, ir a entregar ese cuerpo a la familia, hacer ese duelo. Esos son temas que quedan marcados porque a uno le entregan unos jóvenes y uno tendría que entregarlos en igual o mejor condición. Entregarlos mutilados, entregarlos en una caja. Son dolores ocultos que por el tema del simbolismo o también el tema férreo con el que se forma un oficial del ejército son cosas de los que casi no se habla, pero que estos héroes o víctimas muertos en desarrollo de operaciones cuidando de los símbolos patrios, la bandera, lo que representa el Estado. No olvidemos que los grupos armados ilegales plantearon en su momento una lucha contra el Estado representado en las 3 vertientes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero quien está en su momento poniendo los muertos es la fuerza pública, policía, ejército, allá en el campo, y pues para eso se prepara uno, porque le gusta, porque uno entra ya, nadie lo obliga, uno entra porque los oficiales y suboficiales entramos porque queremos. Coronel, ese sentimiento de dolor por la muerte de sus hombres todavía lo tiene. Claro, eso uno cree que no surte mella, pero uno hace algunos trabajos. Cuando empezamos a recibir temas de construcción de paz con los suizos, en el proceso con las FARC, esa capacitación lo hace ejecutar a uno en un juego de cambio de roles y de toma de decisiones y con un apoyo psicológico fuerte, porque pensábamos que, o nos decían los asesores del proceso, que podía detonar estando cercanos, ahí face to face, con la contraparte podía detonar sentimientos guardados. Y nos dimos cuenta en un trabajo que tuvo psicólogas, sociólogas, trabajadoras sociales, que sí teníamos muchos dolores ocultos, y lo entendí cuando me dio por estudiar construcción de paz leyendo a Vicente Fisas, el pasólogo. Eso se llama los dolores ocultos que hay dentro de todo el espiral de violencia en el que ha sido uno sometido y donde uno ha sido un engranaje, una parte del espiral de violencia desde el lado estatal. Y quedan además fuera del dolor traumas. Se trabaja, hay muchos hombres, mire hombre que nosotros no hemos trabajado mucho eso en Colombia, leyendo sobre causales de inculpabilidad en temas de Vietnam, en tribunales penales militares juzgando miembros de unidades del ejército que cometieron algunas barbaridades, americanos. En Vietnam pudimos entender que allá hay unos estudios muy claros de psicología
sobre el tema de lo que se llama psicosis de guerra. Aquí miembros de la fuerza pública han sido pensionados bastante. Tampoco se habla mucho de eso por temas de psicosis de guerra. Los oficiales y suboficiales rotamos cada 2 años de un lugar muy duro de la selva a un lugar de combate regular, a un lugar administrativo y se da la vuelta y vuelve y te toca. Pero hay soldados que duraron 20 años en lugares donde el combate era el pan nuestro de cada día. Y eso los afectó psicológica y emocionalmente. Y deben tener hogares que si no eran muy fuertes, destruidos, ¿no? Bastante, bastante, es una constante también, por eso el ejército creó hace unos 8 años un tema de una jefatura de familia, tratando de aminorar con psicólogos este impacto de estar viendo a tu familia y verla cada 4 meses. No, coronel, usted hablando de eso me da una sensación de angustia y de tristeza por los soldados de Colombia que han sufrido los avatares de la guerra y que hoy no son las víctimas. Eso es terrible, pero sigamos hablando un poquito de cosas malucas para que después hablemos de cosas buenas. En Medellín le tocó muchos eventos de combates, tal vez en Belén y Altavista y esas partes fue también duro, ¿no? Una unidad especial de contraterrorismo, que era la que yo lideraba, una unidad élite con soldados élites, que luego se convirtió en el Gaula. Eso son bonitas experiencias donde éramos muy unidos, el entrenamiento era muy fuerte, con apoyo de países extranjeros. El entrenamiento estuvo muy bien, fue como una pequeña unidad especial de antiterrorismo, llamada Pelotón Antiterrorista Urbano. Muchas situaciones especiales porque eran los que acompañábamos al CTI y a la Fiscalía a los allanamientos en la parte urbana. El combate urbano es algo muy difícil. En la parte rural, pues simplemente el intercambio, la fuerza, quién tiene más armamento, pero en la parte urbana de cualquier ventana te disparan. Eso generó fiscales muertos en allanamientos, generó miembros del CTI heridos, soldados heridos, civiles muertos. Entonces todos estos temas... Sí, porque cada casa es una trinchera y el hombre escondido, pues, no sabe uno. Muy difícil, muy difícil. El combate urbano es un tema, cualquier ventana despejada es un tema muy delicado. Una granada en un callejón como sobre las partes altas, una granada te daña a varios hombres. Afortunadamente Dios nos bendijo en muchos de los combates que tuvimos. Cuando revisábamos, después de salir al otro día de una operación de un combate de 4 o 5 horas, encontramos que los disparos habían pegado los chalecos, que habían pegado, y uno no se daba cuenta. Los proveedores, una vez me pasó, tenía los proveedores, cuando fui a sacar un proveedor a limpiarlo, desarmado, tenía 3 impactos de munición 9 milímetros que los pararon fue los proveedores que tenía en la cintura, otro en el chaleco, y no sentí el golpe en el chaleco de estar corriendo. La adrenalina, ¿no? Ese tema de la adrenalina es un tema fuerte y es un tema para reflexionar sobre. Algunas personas creen que la guerra solo se da en la parte rural, no, en la parte urbana se han dado unos conflictos muy fuertes y el tema del conflicto urbano es un tema que nos puede tocar a todos, señoras, niños, tiene que ser muy cuidadoso, incluso en el tipo de munición que se utiliza. Coronel, vamos a hacer a dibujar un poquito la realidad. Usted es un hombre combatiente, cumpliendo una función de defensa de la institucionalidad en Colombia. Después se vuelve constructor de paz. Yo creo que tiene que ser una explicación muy clara de parte suya para entender nosotros cómo un hombre combatiente permanente pasa a buscar la solución de los conflictos a través de ser un hombre constructor de paz. Bueno, tengo una historia muy bonita, es que el Ministerio de Defensa por allá en el año de 1998 crea un programa que llama Programa para Capacitación de Talentos Heridos en Acción. Entonces, el Ministerio de Defensa a la época, con el mando institucional, se dio cuenta que había que preparar unos hombres y unas mujeres para que tuvieran una visión más integral desde la capacitación y genera unas becas, donde usted aplicaba, tenía unos requisitos, tenía que ser de los primeros puestos del curso, haber sido de una acción y tener unos resultados en operaciones, y ahí aplicamos como para aviación, aplicamos a algunas personas de los incentivos con otros 5 o 6 compañeros. Fuimos aceptados en el programa y nos colocaban en una unidad, me colocaron en Cali a estudiar en una universidad, la Universidad de San Buenaventura, y con otros 5 oficiales de diferentes grados empezamos a estudiar. Allá estudiamos 3 estudiamos Derecho en esa universidad, teníamos alguna flexibilidad en los horarios para ir a clase en el día, para ver algunas clases de noche, trabajar, pero al mismo tiempo rendir en la universidad con un promedio. Y empieza uno a transformar la manera como ve, cómo se aproxima. Empezamos a notar algunas debilidades en el tema de la defensa institucional de los miembros de la fuerza pública,
Y eso nos aplicamos siempre a distinguirnos estudiando porque primero los compañeros eran más jóvenes, entonces uno no, ya no era un niño, yo ya era un teniente que iba a ser capitán. Y en ese ejercicio, primero muy buenos amigos, muy buenos recuerdos de todos y todas los compañeros universitarios, pero encuentra uno falencias en la defensa de los procesos disciplinarios, de los procesos administrativos, incluso en el manera de dar las órdenes, y empieza uno a tener algunas tensiones por algunas órdenes que se daban porque uno ya la veía desde el tema del derecho. Y empieza a humanizar un poco, y en el tema de los derechos humanos empecé a seguir a dos o tres grandes nortes que tuve en su momento, capitanes mayores que luego fueron generales, que fueron como un norte dentro de la fuerza militar, un oficial de la Fuerza Aérea, un oficial dos oficiales del Ejército y un oficial de la Policía, que empezaron a entrar en contacto con el mundo de los derechos humanos a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, de humanizar el conflicto, del DIH, del uso de la fuerza letal, en derechos humanos, y empezar a entender esos marcos y empezar a escribir sobre esto, genera unas transformaciones que hace que al final del tema yo me vuelva un asesor jurídico en la 7ª división. Me acuerdo, estaba en la Uribe Meta, ya había terminado mi carrera y me llamó el señor general comandante de la división y me dijo, oiga, había sido mi primer comandante aquí en Medellín, mi primer comandante de subteniente, cuando me desempacó es coronel, se volvió general, mayor general, y estaba, cuando yo llegué allá, entré fue a la Uribe, un batallón de contraguerrillas, y ese coronel que era general, Rocha Ayala Gilberto, me dice, Carlos, ¿usted por qué no se viene aquí que no tengo asesor jurídico y tengo unos problemas delicados? Le digo, mira, yo estoy aquí en la Uribe en mi oficio, pero yo pues en el electo se utiliza una frase, ni me regalo ni me voy a negar, lo que usted ordene. Y al otro día llegó un helicóptero y me recogió y fui asesor jurídico de esa división. Empezó la carrera de asesores jurídicos operacionales. Los protocolos, los convenios internacionales, en especial el convenio 3, los convenios de Ginebra, habla de que todos los miembros de fuerza pública que tomen decisiones operacionales tienen que tener un oficial o un suboficial abogado que oriente el uso de la fuerza en el marco del DIH. Y ahí se empezó a crear en las divisiones esto, no había muchos. Hoy tenemos más de 200 asesores jurídicos operacionales en cada oficial, cada coronel general que toma una decisión tiene un asesor jurídico operacional al lado, cumpliendo a cabalidad. Creo que esto poca gente lo sabía, pero eso es muy importante además. ¿Usted ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Entonces empezamos con eso. Yo fue el quinto oficial de las armas que tenía, el tercero de las armas y el quinto asesor jurídico operacional de una división, porque los otros eran administrativos. Solo estaba en división, luego lo pasamos a brigadas y luego lo bajamos a batallones. Luego tuve la fortuna de formarme. Me acuerdo que me dijo ese señor general, me dijo, necesitamos un tipo duro en penal. Y yo, mi general, soy duro en administrativo, que tengo y soy abogado, pero yo de derecho penal tengo un teléfono de un amigo. Me dijo, no, busca una universidad buena y miramos la manera de que puedas ir a estudiar a esto y aquí te apoyamos. Y realmente recibí el apoyo para ir a estudiar tal vez en la mejor universidad en derecho penal de Colombia, hacer una especialización. Seguimos avanzando en esto y siempre estuve entre el conflicto operacional como comandante y la parte de asesoría. Luego pude tener la asesoría de otra división, de la 3ª división ya de teniente coronel, ya era asesor para 18.000 hombres que manejaba un mayor general. De allí salí a ser director de derechos, primero coordinador de derechos humanos en el Ministerio de Defensa, y de allí me volví director de derechos humanos del Ministerio de la Defensa. Ese cargo no lo había ocupado un oficial de combate del ejército nunca. Yo apliqué en una competencia sana con las otras fuerzas y ahí me dejaron. Es que además es muy importante porque la experiencia práctica de un combatiente frente al conflicto y frente a la defensa del soldado es una cosa maravillosa, ¿no? No, usted ya entiende porque usted no solo está la pragmática del libro del 6CR, de ir a San Remo, allá tuve la oportunidad de ir, yo le agradezco mucho a mi ejército, hacer el curso básico en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, Italia, el avanzado, el de profesor, son espacios donde usted está en conjunto con todos los oficiales que toman decisiones de las fuerzas en el mundo y liderado por el 6CR. Uno atrae mucho conocimiento, lo vaciamos en un documento que se llama el Manual de Derecho Operacional, está vigente para uso de la fuerza en derechos humanos y en DIH, los protocolos para uso de fuerza en operaciones en derechos humanos y en DIH, los dos marcos de actuación. Y ahí empezamos a meternos en el tema del relacionamiento con víctimas, porque estaba delegado por el ministro de Defensa en las mesas de víctimas y allí el tema de conocer, de empezar a trabajar con las víctimas militares, pero con las víctimas también de las organizaciones, esa mixtura de poder tener la apertura de sentarse a pedir perdón. Me tocó varias veces ir a pedir perdón por órdenes de los jueces y empezar a entender todo esto, es empezar a tener un universo completo, dio la posibilidad de ser asesor en el proceso de
de negociación en La Habana como asesor de los señores generales, de los 5 señores generales. Bueno, pero allá voy a meterme un poquito. Yo creo que ese es el máximo cargo que usted ocupó, ser asesor en una negociación de un conflicto colombiano. Debe ser además un honor para usted representar al ejército, ¿cierto? Sí, pero no fue el máximo, porque luego de ser asesor fui negociador. Ya con el ELN fui negociador. Ya no era solamente asesor de los señores generales, sino que estábamos como parte face to face en la negociación. Ok. Qué historia tan bacana, hombre. Digo yo el término coloquial antioqueño. Me voy emocionando para hablar más largo, coronel. Pero bueno, cuando se ve usted frente a frente con estos líderes del ELN, ¿qué sintió? No, con los de las FARC primero. De las FARC primero. Con las FARC. Nos preparó mucho la ayuda que recibimos. Estos temas de los que uno no podía hablar ante 5 años. Tenemos un compromiso de no hablar. Ya pasamos los 5. Okay. Ya pasamos los 5 años, entonces uno lo que siente lo preparan. A uno lo preparan desde la psicología, porque sí, le tengo que contar que allá varios nos enfermamos, de lado y lado. Eso era porque era un tema muy fuerte. Romper el hielo fue mucho ejercicio, primeros acercamientos, y para eso nos prepararon. Nos formaron y poder estar en contradicción sin pararse uno, porque de todas formas uno tiene la sangre un poquito caliente, y empezar a calmarse uno un poco frente a las heridas que uno ha recibido, sus hombres, todo, pero buscar un bien mayor, que era la construcción de una paz estable y duradera, en los que la mitad no les gustaba, la mitad de mis compañeros no les gustaba, la otra mitad estaba escéptico. Todavía hoy mantengo, ya ha pasado el tiempo, algunas conversaciones fuertes, porque aparte del ejercicio era ir 15 días, venir 15 días, informar al mando, retroalimentarnos, pero también hacer la pedagogía en las unidades militares y policiales. Entonces, cuando íbamos con el equipo a hacer militares activos a hablar de eso, muchos lo veían como una traición. Que usted traiciona cómo se sienta con el que le mató a los soldados. Entonces nosotros decían, pero venga, o nos sentamos o nos seguimos matando. Entonces aquí hay que pararla un poco. En su momento, los procesos que se habían dado en Colombia, los miembros de la fuerza pública nunca se habían sentado. Creo que fue la primera vez, incluso se manejaba con unas encuestas muy grandes de qué pasa si los miembros de la fuerza pública se sientan o no. Mucha gente pensaba que podía haber un rechazo al proceso si los miembros estaban ahí sentados, pero por análisis cruzado de información pudimos entender que si se sentaban militares ahí, el proceso adquiría mayor robustez, militar y policías. Y eso fue abriendo la puerta, y nosotros somos en La Habana constructores del punto 3, los señores generales y los asesores construcción del punto 3, pero entre el punto 3 también ayudamos a la asesoría de los plenipotenciarios en temas donde los únicos que conocen son los que están allá en el terreno y los miembros de la fuerza pública que han estado en el terreno, porque nadie más. Es un problema grave de la ausencia del Estado en los territorios, que más adelante creo que lo podemos tocar, porque es uno de los problemas que genera el Estado que no está con la vida, el Estado que no está con la escuela, el Estado que no está con el puesto de salud. Todas esas cosas han generado los conflictos en los territorios, porque el Estado no llega con los jueces y los fiscales, y la Defensoría del Pueblo y la Personería allá, en Bagado, Chocó, allá, en los lugares donde la mayor conflictividad se ha dado, el Estado estaba ausente, el Banco Agrario estaba ausente. Claro, lo atracaron 30.000 veces, le tocó irse, pero eso es... Pero el tema que usted dice, coronel, la ausencia del Estado, si no llega el Estado a las regiones de Colombia, los conflictos seguirán creciendo nuevamente, porque sin un Estado que no llegue efectivamente con salud, con formación académica, con trabajo, con preparación para el agro, no tendremos un Estado tranquilo nunca en la vida. Encontramos algo muy interesante, 14 o 15 procesos de justicia de transición en Colombia, o de donde en su momento alguien me dijo, no, pero es que eso en su momento no fue de transición porque no existía el marco. Bueno, está bien, siempre que el Estado sea en justicia para darle una comodidad a la contraparte y le quite pena, eso es transición. Puede que no se llame verdad, justicia y reparación, como la garantía de no repetición con la doctrina. Antes del 91 hubo varios, Quintilame, PRT, M19, Pablo Escobar, esos temas con las catedrales, todo ha tenido que ver. El cartel de Cali, 975, grupos de autodefensa, mal llamados paramilitares, todo esto generó, pero todas estas violencias quedaron mal diseñadas, que fue un poco lo que intentamos no hacer en La Habana, porque pues el tema era que algo nos había quedado mal antes, como colombianos, y lo que encontramos que quedaba mal era que la paz se diseñaba desde un escritorio para aplicar en un territorio. Gente que muchas veces no tenía un poquito de barro en los zapatos nunca. Entonces tocaba ir a consultar los territorios para que esto, y creo que esto salió algo bien
en temas de implementación han habido 1000 problemas, han habido choques jurídicos, han habido temas internacionales, todo el mundo con la idea de ayudar a construir la paz, pero con unas visiones. Y lo que no se podía convertir, creo que fue lo que convirtió una lucha para reivindicar temas que no se ganaron por las armas, del lado del Estado, de 1000 cosas, que al final del día torcieron lo que se discutía. Y también pienso que ha habido laxividad en algunos temas y falta de financiación en otras, porque es la verdad. Ha habido falta de financiación, es que prometieron muchos países 1000 cosas para este proceso y no llegó el dinero. Entonces, sin dinero, creo, la tulita no la cargamos los colombianos. Y con ayuda internacional sí, pero no toda la que se prometió. Entonces, ahí hay desfinanciación en algunos temas, que son temas básicos, vías, solución. Yo digo, deja de cultivarle las hectáreas de coca aquí, pero el cacao sí, pero ¿en qué lo saco? Sí, pero ¿en qué saco el arroz? ¿En qué saco el maíz? Y toda esa falta de vías terciarias, todo ese tema de exclusión. Y el tema fundamental, el respeto por la vida de los que quieren quitar las tierras, ¿no? El respeto por la vida, el respeto por la propiedad privada, todo tiene que en su momento ser, eso es como dijo, leí algo por ahí con pinzas, muy consensuado, muy trabajado. Habrá que llegar el momento, coronel, de ir a cada región de esas y hacer un proceso de paz allá con cada uno de los factores del conflicto. Si no lo hacemos, no lo logramos. La paz tiene que llegar también a cada lugar del territorio colombiano. Pero la última antes de irnos, coronel, hablar con usted es una delicia. Tendremos que repetir como hago con algunos otros compañeros de estos temas, Andrés Úsuga y otros que me acompañan cada rato, el coronel Marulanda, en fin, gente que está mi comandante aquí es jefe de operaciones y hombre de inteligencia de la cuarta brigada de teniente coronel, John Marulanda Marín, sí, fue mi jefe. Él es columnista también del Pensamiento al Aire. Sí, señor. Bueno, la última puede ser, coronel, ¿por qué fracasa la negociación con el ELN en Cuba y se va ahorita próximamente a buscar reiniciar? Bueno, yo aplaudo, lo primero que hay que decir es que yo aplaudo que se inicien que se reinicien los diálogos. ¿Por qué? Los diálogos se suspenden porque el ELN viola los protocolos. Ojo, el ELN viola porque había un tema escrito dentro de los acuerdos que decía que no podían haber acciones bélicas escaladas durante el tema. Veníamos felices de un cese. Mucha gente fue escéptico y dijo, no, es que eso están federalizados, no van a poder. Pudimos hacer un cese en los territorios, pudimos parar el conflicto, pero luego el tema de la bomba en el tema de la policía colocó al gobierno en el peor de los mundos. Y yo creería... Esa decisión estúpida del ELN, ¿por qué? ¿Usted qué sabe de eso? Yo llego a entender, cuando uno le pregunta, ¿ustedes sabían? Ellos dicen sí, el Comando Central dice sí. Yo tenía entendido por algunas fuentes no confirmadas, no formales, que algún miembro disidente que estaba en un país vecino con mucho poder económico no tenía la intención de dejar que estos avanzaran en el tema, pero esas fracturas internas nunca se van a reconocer. Nunca, porque eso fractura la unidad de mando. Entonces ahí internamente creo que también les tocó comerse algunos sapos, pero hoy en día creo que eso no se da y hoy en día creo que por el contrario. ¿Por qué el gobierno se levanta la mesa y por qué para retomar le pide nuevas concesiones que no estaban escritas? El ELN es muy pragmático, el ELN tiene una formación muy estructurada. Por ejemplo, cuando usted negociaba con las FARC, usted se da cuenta que está negociando con personas que tienen formación, líderes que tienen alguna vocación, pero más tema campesino. El ELN tiene mucha formación, tiene gente muy formada, profesionales, gente que trabaja sociología, que trabaja historia, que trabaja psicología, que trabaja agremiación de base, que tiene fundados en teologías de liberación, pragmáticos, y cada cosa se consultaba mucho. Por eso se demoraba, lo exploratorio duró 2 años, luego lo otro duró otros 2 para llegarnos a ponernos de acuerdo, unos 4 años en ponernos de acuerdo en unos puntos en los cuales se iba avanzando. Pero a veces la negociación se sentaba 1-2 horas y luego pasaban 2 días mientras se hacían las consultas con la base a través de radios. Y tocó garantizar todo eso, ir, venir. Es una lucha de mucha paciencia, es una lucha de mucha construcción, pero uno tiene que tener el foco puesto en lo siguiente. En los territorios, hoy, vamos a colocarlo hoy aquí encima de la mesa, converge ELN, converge disidencias del residual de las FARC, converge lo que denominaron narcotalia, la gente que se salió residual de FARC primero, que es los de Gentil Duarte, que Iván Mordisco, que no reconocieron a lo de La Habana. El único que estuvo Gentil y se devolvió y no quiso volver a ir.
pero digamos los que se creen puros porque nunca entraron a una negociación del residual. Luego el residual tiene Narcotalia, que es lo que crea Iván Márquez con el Paisa, con Romaña, Santrich, con Santrich, todo esto que también tiene fuerza en algunos territorios donde todavía lo reconocen. Esos dos se enfrentan. Se enfrentan con el ELN por Arauca, por el norte de Santander, por el Catatumbo, por el tema del Cauca. Pero frente a eso también está los mal llamados paramilitares, grupos de autodefensa, llamados gaitanistas, que en su momento también estaban fraccionados con otro grupo pequeño que era, y pelearon entre ellos, que era con los caparros aquí en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño. Todo esto en unos territorios donde hay dinámicas que están peleando hasta tres por unos temas, valga decirlo, donde hay coca, donde hay laboratorios, donde hay cultivos ilegales, donde hay oro, donde hay coltan, donde hay minerales, todo este tema que a una población la tiene en una situación muy difícil. Es estar casi confinados. Con un fusil le llegan 20 tipos a la finca y usted no le pregunta, ¿usted es de derecha, de izquierda, de centro? Usted saca la gallina y que hubo, porque si no, pues entonces y entonces después llega el otro grupo y después ahí llegan todos y a todos, pero usted es colaborador. Esa situación del campesino usted saca uno, vamos a negociar hoy con este, entonces me llevo este, pero quedan dos, entonces esos dos se enfrentan y se vuelve más dura la espiral de violencia, que hay más muertos, a cuál es más berraquito de los dos que quedaron. Entonces usted se lleva dos y deja uno, entonces alguien dice, no, venga, usted le hizo el mandado para dejarlo fuerte allá para que quedara con la economía, ¿sí o no? Entonces por eso el tema de que negociar con todo requiere lo que tú dijiste, temas en los territorios diferenciales. El problema es diferente en el Chocó que en el Bajo Cauca. El problema es diferente en el Cauca que en el Catatumbo. Todo lo de frontera con Brasil es otra dinámica. Esas dinámicas tienen que ser armadas desde los territorios con gente que conozca. Yo pienso que aquí lo importante, lo decía un columnista amigo, es construir sobre lo construido. La experiencia de quienes al final del día, en su momento con las FARC nos mirábamos como así, pero al final del día terminamos allá cuidándolos, los carros de la fuerza pública y los enfermeros colocándole glucantine a las guerrilleras que tenían su problema, los sueros para el paludismo colocándoselos los de los mismos soldados y atendiendo partos, hay que decirlo, atendiendo partos dentro de las zonas veredales y moviéndolo en los carros. Esto fue, digamos, la primera demostración de la grandeza de la fuerza militar y policial, con UNIPEC de nuestra policía, con miembros de la fuerza pública, más de 26 batallones completos, casi 7.000 hombres dedicados a cuidar a los miembros de la FARC y sus familias que están en las zonas veredales, donde ya se empezó a ver a una zona de aislamiento al principio, pero luego una interrelación entre seres humanos, de construcción de paz, y fue el primer proceso real ahí en el territorio cuando usted decide tomar un carro para llevar una guerrillera hasta el puesto de salud porque va a tener un niño. O que esos temas son temas que ahí nunca se mostraron en su real, porque es ahí lo pequeño, la paz territorial, el pedacito. Pero esa es la que hay que mostrar, es que debemos dejar de ser egoístas, no buscar la grandeza de unos allá negociando, cuando la grandeza está en aceptar que cada región de Colombia tenga su propio proceso de paz. Coronel, le hago muchos pedazos. Allá en el norte de Santander, cuando nos bajamos con Alape a negociar allá en la zona del Catatumbo, vino el comandante de la Brigada Móvil que estaba ahí, temas no contados, y vino el coronel, comandante de la Brigada Móvil de 2.200 hombres que estaba ahí, y trajimos al comandante del frente en su momento de las FARC que estaba en el sector. Llevaban combatiendo como un año y ya pues con esta separación, y cuando encontramos que empezaron, se miraban y con cada uno con su grupo, armados, estaba con fusil ahí, pero ahí había un señor general, estábamos hablando y estaba el delegado negociando la zona veredal para ver los límites, para que no hubiera escuelas dentro, qué decía la población, qué decían los grupos representativos, y se pusieron a hablar y se miraban y terminaron hablando, resultaron primos hermanos. No. El coronel y el no puede ser. Esos son temas violentos y era hijo de fulanita y era de tal lado y entonces, esa es mi tía, y entonces resultaron temas de esa es la construcción de paz territorial de la que yo hablo. Porque yo a veces llegaba a las zonas veredales, mi trabajo después fue como en parte del Comando Estratégico de Transición y en el CCCOE, cuidar todo eso durante 2 años y moverme por todo el país con el tripartito de la ONU. Y llegamos a algunos lugares y, pues sí, el jefe comenzaba a hablarme de materialismo dialéctico, yo lo entiendo, pero yo me iba a hablar a veces con los guerrilleros allá en la quebrada, la práctica, ¿no? Y ellos tenían una ilusión de realmente que sí pudiera haber una paz territorial. Yo los vi y apliqué encuestas, convencidos, a los de la base. Algunos otros tenían algunos cálculos políticos, de pronto egoístas, de pronto cada persona, pero creo que el ejército hizo su trabajo
y creo que el ejército hizo su trabajo con el ELN y creo que en esta retoma de diálogos la fuerza pública va a tener mucho que decir, porque al final, como lo decía, al principio nos miramos así, terminamos cuidándolos frente a ataques de disidencias que los querían atacar. Me acuerdo en el Guaviare, el Cadilla me arrimó y me dijo, es que del otro lado del río ya están los otros con ganas de, entonces nos tocaba, en Antioquia, ya en Ituango también, en Tierra Alta también, porque ya ellos eran objeto de prioridad y ya no tenían el armamento. Entonces el armamento para cuidarlos a ellos era la policía UNIPEC y nosotros como fuerza pública cuidándolos. Por eso es tan importante que estar vinculados los miembros de fuerza pública en estos diseños de mesa que se hacen para construir paz territorial. Pregunta concreta de sí o no, que se hagan los diálogos de paz con el ELN. Tiene que ver no solo con el DLN, con todo, como lo estábamos conversando, con todos los Con actores todos. para sacar, porque si usted saca del atrato Turandot en este momento, Chocó, usted saca el ELN, deja eso en manos de los gaitanistas, del clan del Golfo. Hay que sentarlos. Entonces venga para acá usted también. Ah, que son diferenciales. Y esa negociación se debe hacer en Quibdó, o allá en una región. Allá en territorio y las concentraciones, que tiene que ser diferente, sí, que tiene que ver, porque los marcos jurídicos son diferentes, no sé hasta dónde se quiera flexibilizar. Una cosa que aprende uno en construcción de paz es que tiene que tener claro para dónde va y no puede todos los días, porque muchas cosas se diluyen, todo va atado a lo económico, todo va atado al desarrollo, todo el mundo tiene, imagínese una comunidad que lleve 40 años excluida, sin vías, sin lanchas, sin salud, todo el mundo llega a pedirle todo, pero usted, la construcción de la paz para que llegue el desarrollo, una cosa adelante de la otra, y para eso tiene que haber generación de confianza entre las partes, y una parte siempre será el Estado, porque el Estado tiene la obligación de cuidar a todos los colombianos. Coronel, usted nos ha dado hoy una clase magistral, no solamente de ser combatiente, sino un hombre constructor de paz, con toda la realidad del conflicto, y esperamos que lo vean y lo escuchen en todas partes del mundo, porque es un ejemplo de nuestro ejército de Colombia y de hombres como usted. Muchas gracias. No, gracias a usted, creo que es un tema importante, decir qué piensan los miembros de la fuerza pública para que, y cómo hicimos el ejercicio, construir sobre lo construido es eso, hablar del tema aquí sentados nosotros, chévere, aquí en esta altura, en este lugar tan bonito, pero eso hay que ir a untarse un poquito las botas allá y entender de quienes siempre han estado en el territorio. ¿Quién siempre ha estado en el territorio? ¿Quién siempre ha estado? Y por eso se propicia el reclutamiento forzado de menores, por eso se propicia mil cosas. El factor real del poder es quién tiene un fusil en la mano y lo que el niño ve desde pequeño. ¿Quién es en ese territorio el berraco de Aguadas? El que tiene el fusil. Y ese man él no le tenía aquí un brazalete que decía FAR, otro LN, pero el niño se crió viendo que quien tiene el fusil es el que tiene para comprar en la cantina el trago, poner la música, los carros bonitos, que es el que anda con las muchachas más bonitas. Entonces él en los territorios está viendo es que el que tiene el fusil Por ejemplo, ¿no? Y él dice, pues yo no tuve nada, me volví de aquí, me volví de allá, me volví, pero y en algunas partes narco, o también se vuelve soldado, porque es que los soldados somos eso, pueblo, de allá venimos, del pueblo. Muchas gracias, coronel. A usted muchísimas gracias, es un placer.